El comandante Vex Kalar se encontraba en el centro de la enorme nave de mando, con los 6 brazos cruzados a la espalda, mientras observaba la pantalla holográfica que flotaba ante él. La imagen mostraba un pequeño mundo azul y verde que giraba lentamente en la oscuridad del espacio. Tierra, lo llamaban los humanos. Para el Imperio Zapiriano, era simplemente la designación de objetivo 4A7, conocida en los informes militares como el tercer planeta a partir de una estrella amarilla en lo que los humanos llamaban la Vía Láctea. Durante 103 años, el Imperio Zapiriano había estado observando este mundo. Cada día, cada hora, sus naves de observación ocultas lo habían registrado todo. Observaban a los humanos librar sus guerras, construir sus ciudades y vivir sus vidas sencillas. Los zapirianos habían estudiado cada pieza de tecnología humana, cada estrategia militar y cada debilidad que pudieron encontrar. La preparación había sido exhaustiva. Los científicos sepirianos habían analizado miles de horas de transmisiones de televisión, comunicaciones militares y flujos de datos de Internet. Conocían las armas humanas, sus vehículos, sus gobiernos y sus ejércitos. Habían visto a humanos luchar con simples armas de proyectiles, explosivos químicos y aeronaves primitivas que apenas podían salir de la atmósfera de su planeta. El almirante Tex Morren entró en el centro de mando. Sus pesados pasos resonaban en el suelo metálico. Era mayor que la mayoría de los ceerianos, con cicatrices en su piel grisácea tras 40 años conquistando mundos para el imperio. Sus 4 ojos escudriñaban las pantallas holográficas que mostraban las posiciones de la flota y los planes de batalla. Informe de situación, ordenó el almirante en el áspero idioma ceeriano. Las 50.000 naves están en posición, almirante, respondió el comandante Besklar. Los humanos siguen completamente inconscientes de nuestra presencia. Nuestra tecnología de camuflaje sigue funcionando a la perfección. El almirante asintió lentamente. En su larga carrera militar, había conquistado 47 mundos diferentes utilizando la misma estrategia probada. Primero, aparecer en masa sobre sus principales centros de población. Segundo, demostrar una potencia de fuego superior destruyendo algunos objetivos militares. Tercero, exigir la rendición inmediata. Cuarto, ocupar el planeta e integrarlo al Imperio Zapiriano. Nunca había fallado. Ni una sola vez. Recuérdenme de nuevo por qué dedicamos tanto tiempo a estudiar a estas criaturas, dijo el almirante, señalando la imagen de la Tierra. El comandante Vex Kalar activó otra pantalla holográfica. Esta mostraba soldados humanos de lo que los humanos llamaban la Segunda Guerra Mundial. Los zapirianos habían visto grabaciones de este conflicto muchas veces. Humanos luchando con simples proyectiles metálicos, explosivos químicos y vehículos rudimentarios. Los humanos son más numerosos que la mayoría de las especies que hemos conquistado. Vex Kalar explicó que hay casi 8.000 millones de individuos repartidos por su mundo. Sin embargo, son tecnológicamente primitivos. Sus armas más avanzadas son simples dispositivos nucleares con alcance limitado y capacidad destructiva. El almirante estudió la pantalla que mostraba aeronaves humanas. Los aviones se movían lentamente por la atmósfera utilizando propulsión química simple. Sus armas eran misiles y ametralladoras básicas. Incluso sus aviones de combate más modernos parecían patéticos comparados con la tecnología zapiriana. ¿Y qué hay de sus capacidades espaciales?, preguntó el almirante. Extremadamente limitado, respondió Besklar, mostrando imágenes de cohetes humanos y estaciones espaciales. Han logrado colocar algunas estaciones pequeñas en órbita alrededor de su mundo, pero sus naves espaciales no pueden viajar más rápido que la luz. Nunca se han aventurado más allá de su propio sistema solar. El almirante sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Los humanos serían presa fácil. Sus armas no podían penetrar los escudos de energía ceerianos. Sus aeronaves no podían igualar la velocidad y maniobrabilidad de los cazas ceerianos. Sus gobiernos estaban divididos y probablemente se rendirían rápidamente ante una fuerza abrumadora. Mientras tanto, en la Tierra, el coronel Hake Murphy terminaba otro día de rutina en la base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs. Estaba sentado en su escritorio, revisando informes estándar sobre los movimientos de los satélites y las condiciones atmosféricas. Los sistemas de alerta temprana no mostraban nada inusual. Ni asteroides acercándose, ni actividad de tormentas solares, ni lecturas anómalas en ninguna dirección. La sargento Lisa Barnes entró al centro de mando con una taza de café. Había estado monitoreando las comunicaciones del espacio profundo durante las últimas 6 horas, escuchando la misma radiación de fondo y las señales rutinarias de varios satélites humanos y estaciones espaciales. Pasaba algo interesante allá arriba,
preguntó el coronel Murphy, señalando con la cabeza las grandes pantallas que mostraban diversos datos de seguimiento orbital. Igual que siempre, señor, respondió Lisa, tomando un sorbo de café. Silencioso como una tumba. A veces me pregunto si alguna vez necesitaremos todo este equipo de monitoreo. El coronel Murphy sonrió. La Fuerza Espacial se había establecido para proteger la Tierra de posibles amenazas del espacio, pero en realidad, la mayoría de los días estaban ocupados con mantenimiento rutinario, comprobaciones de sistemas y monitoreo de objetos artificiales. En órbita. La idea de un contacto extraterrestre real parecía más ciencia ficción que una posibilidad real. Al otro lado del mundo, la capitana Amy Foster realizaba un ejercicio de entrenamiento con su avión de combate F-35 sobre el Océano Pacífico. Su escuadrón practicaba procedimientos estándar de intercepción, trabajando con el control terrestre para identificar y responder a amenazas simuladas. Los ejercicios eran rutinarios, diseñados para mantener sus habilidades al día ante posibles conflictos con otras naciones humanas. Ningún miembro del personal militar humano tenía ni idea de que los estaban vigilando. Las naves de observación zapirianas permanecían perfectamente ocultas, gracias a su avanzada tecnología de camuflaje que las hacía invisibles a los sensores humanos. Durante más de un siglo, estas naves lo habían registrado todo, creando una base de datos completa de las capacidades y debilidades humanas. De vuelta en la nave de mando zapiriana, el almirante Tex Moran revisaba los planes finales de invasión con su consejo de oficiales superiores. Las pantallas holográficas mostraban las posiciones de las principales ciudades humanas, bases militares y centros gubernamentales. Cada objetivo había sido cuidadosamente estudiado y asignado a grupos de ataque zapirianos específicos. Los humanos no tienen tecnología de escudos de energía, informó el oficial científico de Stane. Su armadura consiste en simples placas de metal. Nuestras armas de plasma atravesarán sus defensas como si fueran agua. ¿Qué hay de su tiempo de respuesta militar?, preguntó el almirante. Extremadamente lento, respondió el comandante Vesclar. Según nuestras observaciones, las fuerzas militares humanas tardan varias horas en coordinar una respuesta significativa. Para entonces, ya habremos asegurado todos los principales centros de población. Los oficiales zapirianos revisaron los protocolos de comunicación para exigir la rendición humana. Habían preparado mensajes en todos los idiomas humanos principales, explicando que la resistencia era feudal y que la rendición inmediata resultaría en un trato misericordioso bajo el dominio ceiriano. El almirante Tex Morren se puso de pie y caminó hacia la gran portilla, contemplando la vasta flota de naves que se extendía en la distancia. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería ceeriana, equipada con armas capaces de arrasar ciudades enteras y escudos capaces de desviar cualquier forma de ataque conocida. Las naves más pequeñas de la flota eran más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Comiencen los preparativos finales, ordenó el almirante. Mañana añadiremos otro mundo al imperio. Los humanos aprenderán que la galaxia es mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginaron. El imperio zapiriano había forjado su poder mediante una planificación cuidadosa, una fuerza abrumadora y una superioridad tecnológica. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera igualar sus capacidades, y no veían motivos para creer que la Tierra sería diferente de las docenas de otros mundos que habían conquistado. El escenario estaba listo para lo que los zapiranos creían que sería su victoria más fácil. Sin embargo, habían pasado más de un siglo preparándose para este momento, estudiando cada aspecto de la civilización humana y su capacidad militar. Su inteligencia era minuciosa, su planificación, perfecta, y su confianza, absoluta. No tenían forma de saber que estaban a punto de cometer el mayor error en la historia de su imperio. El cielo matutino sobre la ciudad de Nueva York se oscureció repentinamente mientras las sombras caían sobre Manhattan. La gente que caminaba por la calle se detuvo y miró hacia arriba, señalando las enormes formas que habían aparecido en lo alto. Las naves zapiranas se materializaron simultáneamente sobre todas las ciudades importantes de la Tierra. Sus sistemas de camuflaje se apagaron para revelar la magnitud total de la flota de invasión. El comandante Vex Kalar permanecía en el puente de su nave insignia, observando las lecturas de los sensores que mostraban los centros de población humana. Debajo de cada nave zapirana se extendía una montaña del tamaño de casi 3 kilómetros de frente a fondo. Los humanos que se encontraban abajo parecían pequeños insectos correteando por el suelo. Escenas similares se repitieron en todo el mundo. En Londres, la gente salía en masa de los edificios para contemplar las naves alienígenas que flotaban sobre el Big Ben y el río Tempame.
En Tokio, millones de ciudadanos alzaron la vista a través de la bruma matutina para ver las enormes naves que bloqueaban el sol. Moscú, Delhi, Pekín, Sídney y docenas de otras grandes ciudades se encontraron repentinamente a la sombra de la flota de invasión zapirana. El almirante Tex Morren dio la señal para comenzar el protocolo de conquista estándar. En las 50.000 naves, los oficiales de comunicaciones activaron sus equipos de transmisión. El mensaje que seguía se transmitiría en todas las frecuencias de radio, canales de televisión y conexiones a Internet que los humanos usaban para comunicarse. El comandante Bex Carr abrió el canal y comenzó a hablar en el traductor universal que traducía sus palabras a todos los idiomas humanos simultáneamente. Su voz resonó por todo el planeta, llegando a todos los rincones de la civilización humana al mismo tiempo. Especie primitiva del tercer mundo desde su estrella amarilla, se rendirán de inmediato o se enfrentarán a la destrucción total. Zion. Somos el Imperio Zapiriano, gobernantes de 47 mundos a lo largo de esta galaxia. Sus armas son inútiles contra nuestra tecnología. Sus gobiernos son incapaces de detenernos. Resistir solo resultará en muerte y sufrimiento innecesarios. Tienen 1 hora para responder con una rendición incondicional. El mensaje se repetía continuamente por todos los canales de comunicación humanos. En las salas de estar de todo el mundo, familias se reunían alrededor de sus televisores viendo noticias sobre las enormes naves alienígenas. Las estaciones de radio interrumpieron su programación regular para transmitir boletines de emergencia. Los servidores de Internet colapsaron mientras miles de millones de personas intentaban acceder simultáneamente a sitios web de noticias y plataformas de redes sociales. En la base de la Fuerza Espacial Peterson, el coronel Hake Murphy corrió por los pasillos hacia el centro de mando principal. Las sirenas de alarma sonaron por toda la instalación mientras el personal se apresuraba a sus puestos de emergencia. Las enormes pantallas del centro de mando mostraban imágenes de radar de las naves alienígenas, aunque las lecturas parecían imposibles. «Informe», gritó el coronel Murphy por encima del ruido de las alarmas. La sargento Lisa Barnes levantó la vista de su consola, pálida por la sorpresa. «Señor, tenemos aproximadamente 50.000 naves no identificadas posicionadas sobre importantes centros de población en todo el mundo. Aparecieron simultáneamente exactamente a las 8, hora local. Las lecturas de energía son excepcionales. Estas naves no se parecen a nada en nuestras bases de datos». El general Paul Stevens irrumpió por las puertas del centro de mando, aún poniéndose la chaqueta del uniforme. Lo despertaron las llamadas de emergencia de NORAD, el Pentágono y la Casa Blanca, todo en un lapso de 3 minutos. «Conéctenme con Washington», ordenó el general Stevens, «y conéctenme con todos los comandantes de la OTAN, el Consejo de Seguridad de la ONU y todas las instalaciones militares aliadas del planeta. Esto no es un simulacro. En todo el mundo, las bases militares entraron en actividad a medida que el personal se dirigía a sus puestos de combate. Aviones de combate despegaron de bases de la Fuerza Aérea en docenas de países. Buques de guerra cambiaron de rumbo hacia posiciones defensivas alrededor de las principales ciudades costeras. Las unidades del ejército se movilizaron y comenzaron a avanzar hacia centros de población que podrían necesitar protección. La capitana Amy Foster estaba realizando ejercicios de entrenamiento rutinarios sobre el Océano Pacífico cuando su radio emitió una transmisión de emergencia. «Todas las unidades, regresen a la base inmediatamente. Hemos confirmado contacto hostil sobre importantes centros de población. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro». Amy inclinó bruscamente su F-35 y aumentó la velocidad hacia la base aérea más cercana. Mientras volaba, pudo ver otras aeronaves a lo lejos, que también cambiaban de rumbo y se dirigían a tierra. La comunicación por radio indicaba que se estaban produciendo desvíos similares en todo el mundo. Pero la respuesta humana no fue la que los zapiranos esperaban. En lugar de pánico masivo y rendición inmediata, algo extraño estaba sucediendo. Los alienígenas interceptaron las comunicaciones humanas y encontraron algo que confundió sus sistemas de traducción. Los humanos se reían en bases militares, edificios gubernamentales e incluso entre la población civil. La conmoción inicial estaba dando paso a algo que las computadoras zapiranas no podían interpretar correctamente. Los sistemas de traducción seguían indicando que los humanos expresaban diversión en lugar de terror. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Clark, se reunía con el Estado Mayor Conjunto en la sala de reuniones segura. La gran pantalla mostraba imágenes satelitales de la flota alienígena posicionada alrededor del mundo. «Caballeros, damas, tenemos una clara intención hostil de una especie alienígena desconocida», anunció el secretario Clark.
Han exigido nuestra rendición y han amenazado con la aniquilación si nos negamos. ¿Cuáles son nuestras opciones? El general Stevens habló desde la base de la Fuerza Espacial Peterson a través de un enlace de vídeo seguro. Señor, los escaneos preliminares indican que estas naves poseen tecnología que escapa a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, su posicionamiento sugiere que no están familiarizadas con nuestras capacidades defensivas reales. La general de la Fuerza Aérea Betty Wilson se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con eso, Paul? Se han posicionado exactamente donde esperaríamos que estuvieran si hubieran estado observando nuestros ejercicios militares de la década de 1990 y principios de la de 2000. Su inteligencia parece estar significativamente desactualizada. El almirante Chuck Hayes, de la Flota del Pacífico, asintió. Nuestros sistemas de lanzamiento submarino por sí solos podrían manejar esta amenaza, pero parecen desconocer nuestras capacidades submarinas. Es como si hubieran dejado de vigilarnos hace 20 años. El presidente entró en la sala de reuniones, flanqueado por agentes del servicio secreto y asesores clave. Todos se pusieron de pie mientras él ocupaba su asiento a la cabecera de la mesa. Informe de situación, dijo el presidente simplemente. El secretario Clark señaló la pantalla. Señor presidente, tenemos una flota de invasión extraterrestre que exige nuestra rendición inmediata. Sin embargo, nuestra evaluación inicial sugiere que podrían haber subestimado gravemente nuestras capacidades militares actuales. El presidente. Las imágenes satelitales que mostraban las enormes naves alienígenas se apagaron. ¿Me está diciendo que una fuerza de invasión que pasó décadas preparándose para este ataque pasó por alto que nosotros también nos estábamos preparando? El general Stevens sonrió sombríamente desde la pantalla de vídeo. Parece que sí, señor. Su posicionamiento y tácticas sugieren que creen que nuestras armas más avanzadas son misiles convencionales y ojivas nucleares con sistemas de lanzamiento de los años 80. Mientras tanto, en la nave insignia zapiriana, el comandante Bex Kalar estaba cada vez más confundido por la respuesta humana. Los sistemas de traducción captaban frases extrañas de las comunicaciones militares humanas. Términos como enciéndanlos y libérense de armas se transmitían en frecuencias que deberían haber estado ocupadas con negociaciones de rendición. El almirante Besklar informó. Los humanos no están respondiendo como se esperaba. En lugar de rendirse, sus fuerzas militares parecen estar movilizándose para el combate. El almirante Tex Morren rió, mostrando sus afilados dientes. Que lo intenten. Hemos observado sus patéticas armas durante más de un siglo. Sus aeronaves primitivas y sus simples misiles ni siquiera pueden penetrar nuestros escudos. El almirante activó el sistema de comunicación de toda la nave para dirigirse a su flota. Todas las naves, prepárense para demostrar nuestra superioridad. Apunten a sus instalaciones militares con la mínima fuerza. Una vez que vean que sus mejores armas son inútiles contra nosotros, se rendirán rápidamente. Pero cuando las naves zafirianas comenzaron a cargar sus armas, sucedió algo inesperado. Aeronaves humanas que se parecían a los primitivos F-35 que habían observado durante años comenzaron a acercarse a sus posiciones. Los alienígenas se prepararon para aplastar a estos cazas obsoletos desde el cielo como insectos molestos. No tenían ni idea de que estaban a punto de descubrir cuán equivocado había sido su siglo de preparación. Los zapirianos habían cometido un error crítico durante su siglo de cuidadosa observación. Habían observado conflictos humanos y ejercicios militares, pero sin darse cuenta habían estado viendo imágenes antiguas. Al interceptar transmisiones de televisión y datos de Internet, vieron documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, programas históricos sobre la Guerra de Vietnam e imágenes de archivo de conflictos de la década de 1990 y principios de la de 2000. Los oficiales de inteligencia alienígena habían asumido que esta era la capacidad militar humana actual. Vieron a humanos usando explosivos químicos, proyectiles metálicos y aeronaves sencillas que quemaban combustibles fósiles. Observaron pruebas de armas nucleares en lugares remotos y calcularon que estos rudimentarios dispositivos tenían un alcance limitado y un poder destructivo. Lo que los zapiranos no entendían era que los humanos tenían la costumbre de hacer que su tecnología actual pareciera antigua. La práctica había comenzado como una forma de ocultar sistemas militares avanzados a otras naciones humanas, pero había funcionado a la perfección para engañar a los observadores alienígenas que no entendían las tácticas de engaño humanas. El coronel Jake Murphy se encontraba en el centro de mando de la base de la Fuerza Espacial Peterson, observando cómo llegaban informes de todo el mundo. Las naves alienígenas comenzaban a cargar. Sus sistemas de armas y las lecturas de energía indicaban que se preparaban para disparar contra instalaciones militares humanas. Señor,
Tenemos confirmación de que naves hostiles están atacando nuestras instalaciones, informó la sargento Lisa Barnes. Varios sitios muestran indicadores de bloqueo de armas. El general Paul Stevens se dirigió a la pantalla táctica principal. La pantalla mostraba las posiciones de todas las naves alienígenas, así como la ubicación de los activos militares humanos. Lo que los alienígenas no sabían era que la mayoría de las instalaciones militares que veían eran señuelos diseñados para parecer instalaciones importantes, mientras que los verdaderos sistemas defensivos permanecían ocultos. ¿Cuáles son nuestras reglas de combate?, preguntó la teniente comandante Nancy Price. El general Stevens no dudó ni un instante. Han amenazado con destruir poblaciones civiles y ahora están atacando nuestras instalaciones militares. Todos los sistemas de armas están autorizados para su uso inmediato. Defiendan nuestro planeta. La orden se envió simultáneamente a los comandantes militares de todo el mundo en instalaciones subterráneas que los alienígenas nunca habían detectado. Los sistemas de armas que habían permanecido ocultos durante décadas comenzaron a activarse. Plataformas orbitales que parecían simples satélites de comunicación revelaron su verdadera naturaleza como sistemas de defensa avanzados. La capitana Amy Foster volaba su F-35 sobre el Pacífico cuando recibió nuevas órdenes a través de su sistema de comunicación encriptado. Lo que el extraterrestre vio como un avión de combate primitivo era en realidad un interceptor espacial de quinta generación camuflado con un blindaje externo que le daba el aspecto de tecnología de principios de la década del 2000. Todas las unidades tienen autorización para atacar objetivos hostiles, dijo la comandante de su escuadrón. Usen toda la fuerza necesaria para proteger a la población civil. Amy activó sus verdaderos sistemas de armas. Los misiles bajo sus alas no eran los simples explosivos que los extraterrestres esperaban. Eran ojivas antiaéreas capaces de destruir objetos del tamaño de pequeños. Su aeronave no estaba propulsada por combustible para aviones, sino por un reactor de fusión compacto que podía acelerarla a velocidades cercanas al 10% de la velocidad de la luz. En la nave insignia zapiriana, el comandante Vex Kalar observó cómo la primitiva aeronave humana se acercaba a su flota. Casi sintió lástima por los humanos. Sus simples máquinas serían destruidas en segundos por los sistemas defensivos zapirianos. ¿Debo ordenar a nuestros cazas que intercepten estas patéticas naves?, preguntó su oficial de armas. No es necesario, comandante, respondió Vexalar. Que se acerquen. Cuando nuestros escudos desvíen sus misiles primitivos, comprenderán lo desesperada que es su situación. La primera aeronave humana llegó al alcance de tiro de la flota alienígena. La capitana Foster fijó la mira en la nave zapirana más grande y disparó 2 de sus misiles. El arma surcó el espacio a una velocidad increíble, moviéndose tan rápido que los sensores zapiranos apenas tuvieron tiempo de registrar su aproximación antes del impacto. El primer misil impactó a la nave insignia alienígena directamente en el centro de su casco. La ojiva de antimateria detonó con la fuerza de una pequeña estrella, creando una explosión de partículas exóticas que destrozaron los escudos de energía zapiranos como si fueran de papel. El segundo misil impactó 3 segundos después, atravesando la nave por completo y saliendo por el otro lado en una cascada de metal fundido y tecnología alienígena vaporizada. El comandante Vexalar sintió que su nave se bloqueaba al ver que los sistemas comenzaban a fallar en toda la nave. Lecturas imposibles inundaron sus pantallas mientras las secciones del casco simplemente desaparecían. El arma que había impactado su nave no era un explosivo químico primitivo. Era algo que desafiaba todas las suposiciones que los zapiranos habían hecho sobre la tecnología humana. «Imposible», gritó mientras su nave insignia comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «No poseen tales armas. Nuestras observaciones no mostraron tal capacidad». Escenas similares se desarrollaban en toda la flota alienígena. Armas humanas que los zapiranos nunca habían visto ni detectado comenzaron a revelarse. Desde bases ocultas en la Tierra, se lanzaron misiles que se movían más rápido de lo que los alienígenas creían posible. Desde plataformas orbitales camufladas como satélites de comunicación, se proyectaban rayos de energía que atravesaban agujeros alienígenas como herramientas cortantes atravesando plástico blando. El USS Nebraska, un submarino cuya existencia los alienígenas desconocían, disparó 12 torpedos de hipervelocidad desde una posición en las profundidades del Océano Pacífico. Las armas rompieron la superficie y aceleraron hacia el espacio, guiadas por sistemas de puntería que los alienígenas no podían detectar ni interferir. Cada torpedo llevaba una ojiva gravitacional que comprimía la materia en microscópicos agujeros negros al impactar. El almirante Tex Morren observó con horror cómo su flota de invasión comenzaba a morir a su alrededor.
Naves que habían tardado décadas en construirse eran destruidas en segundos por armas que no deberían existir. Los humanos no usaban explosivos químicos primitivos ni proyectiles metálicos. Usaban tecnología más avanzada que cualquier otra del arsenal zapiriano. ¿Cómo es posible?, preguntó a su tripulación del puente. ¿De dónde provenían estas armas? Nuestra inteligencia no mostraba indicios de que los humanos poseyeran tales capacidades. Su oficial científico intentaba analizar frenéticamente las armas humanas mientras destruían nave tras nave. Almirante, estas señales energéticas no coinciden con nada de lo que observamos durante nuestro siglo de preparación. Los humanos parecen tener armas basadas en principios que desconocemos. En la órbita terrestre, plataformas de defensa camufladas, invisibles para los sensores zapirianos durante décadas, comenzaron a revelar su verdadera naturaleza. Lo que parecían simples desechos espaciales y satélites inactivos, se transformaron en enormes sistemas de armas repletos de cañones de plasma y disruptores cuánticos. El general Stevens observaba el desarrollo de la batalla desde su centro de mando. Informe de situación de la flota alienígena. Señor, hemos eliminado aproximadamente el 60% de las naves hostiles en los primeros 4 minutos de combate, informó Lisa Barnes. Las naves alienígenas restantes intentan retirarse, pero nuestra red de defensa orbital les impide escapar. Aunque el Imperio Zaperiano había pasado más de un siglo preparándose para combatir a los humanos con tecnología de la Segunda Guerra Mundial, habían planeado toda su invasión partiendo de la premisa de que el arma humana más peligrosa era una simple bomba nuclear lanzada por una aeronave lenta o un misil primitivo. No se habían preparado para luchar contra humanos que habían pasado el mismo siglo desarrollando armas capaces de manipular el espacio y el tiempo, crear campos de gravedad artificiales y aprovechar las fuerzas fundamentales del universo. Los alienígenas habían estado viendo documentales históricos mientras los humanos construían un sistema de defensa capaz de destruir flotas estelares enteras. La nave insignia del comandante Besklar caía ahora hacia la atmósfera terrestre, con sus sistemas completamente destruidos por armas que aún no podía comprender. Mientras su nave se incendiaba en el cielo sobre la ciudad de Nueva York, envió una última transmisión a el resto de su flota. Retírense de inmediato. Los humanos no son lo que creemos. Lo que sucedió a continuación no podría llamarse una batalla en el sentido tradicional. Fue más bien una demostración de tecnología tan avanzada que los cepirianos apenas podían entender que estaba destruyendo sus naves. Los alienígenas esperaban luchar contra los humanos con cohetes químicos y balas de metal. En cambio, se encontraron con armas que parecían desafiar las leyes de la física. La capitana Amy Foster inclinó su F-35 camuflado hacia el siguiente grupo de naves alienígenas que sobrevolaban el Océano Pacífico. Su computadora de objetivos identificó 12 naves zaperianas en formación, con sus escudos de energía a máxima potencia, mientras intentaban desesperadamente devolver el fuego a las fuerzas humanas que destruían sistemáticamente su flota. Objetivo localizado, informó con calma al control de tierra, con voz firme a pesar de la increíble destrucción que ocurría a su alrededor. Enfrentándose a múltiples enemigos con misiles de disrupción cuántica. Disparó 4 misiles en rápida sucesión. Las armas no explotaron en el sentido convencional. En cambio, crearon distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que provocaron que las naves alienígenas simplemente dejaran de existir. En un instante, los cruceros zapirianos estaban allí y al siguiente solo había espacio vacío y unas pocas partículas dispersas flotando en el viento solar. De instalaciones ocultas bajo las montañas rocosas, comenzaron a surgir armas que los humanos habían estado desarrollando en secreto durante décadas. Enormes cañones de riel que usaban campos magnéticos para acelerar proyectiles a velocidades cercanas a la de la luz disparaban varillas de tungsteno del tamaño de postes de teléfono. Estas armas cinéticas impactaron las naves alienígenas con una fuerza tan tremenda que atravesaron completamente sus cascos y continuaron su viaje espacial. El USS Virginia, un submarino modificado con tecnología que los alienígenas jamás imaginaron, emergió en el Océano Atlántico y disparó una salva de misiles que ascendieron verticalmente hacia la atmósfera antes de desviarse hacia la flota alienígena que sobrevolaba Europa. Cada misil contenía una ojiva que creaba una reacción de fusión en miniatura al impactar, generando temperaturas lo suficientemente altas como para vaporizar la armadura alienígena supuestamente indestructible. El almirante Tex Morin intentó desesperadamente coordinar una retirada, pero sus comunicaciones estaban siendo interferidas por sistemas humanos que operaban en frecuencias que los cepirianos jamás habían encontrado. Sus flotas, más rápidas que los motores de la luz, estaban siendo interrumpidas por armas que creaban anomalías gravitacionales en el espacio local. Todas las naves deben saltar de emergencia al hiperespacio, ordenó a través del sistema de comunicación defectuoso.
Pero la red defensiva humana había anticipado esta respuesta. Alrededor de toda la flota alienígena, el espacio mismo comenzó a retorcerse y distorsionarse a medida que los generadores de gravedad humanos creaban lo que los científicos militares llamaron un campo de interdicción hiperespacial. Las naves cepirianas encontraron sus rutas de escape completamente bloqueadas por tecnología que manipulaba la estructura fundamental de la realidad. El comandante Hake Murphy observó la batalla desde su posición a bordo de la plataforma de defensa orbital Excalibur. La estación había sido camuflada como un repetidor de comunicaciones para el tráfico de Internet civil, pero su verdadero propósito era servir como centro de mando para los sistemas defensivos ocultos de la Tierra. Señor, las fuerzas alienígenas intentan retirarse, pero no pueden viajar más rápido que la luz, informó su oficial táctico. Nuestros campos de interdicción los mantienen en el espacio normal. Bien, respondió Murphy, observando cómo otro grupo de naves alienígenas era destruido por el fuego de naves humanas camufladas. Continúen atacando a todos los objetivos hostiles. No permitan que ninguna nave enemiga escape. La flota cefirana estaba atrapada en un campo de exterminio de tecnología humana cuya existencia jamás sospecharon. Cañones de plasma que disparaban corrientes de materia calentada a millones de grados atravesaban agujeros alienígenas como cuchillos a través de la mantequilla. Armas gravitacionales comprimían naves enteras en puntos de increíble densidad antes de permitirles expandirse de nuevo en violentas explosiones desde bases lunares que habían permanecido ocultas a la observación alienígena gracias a una avanzada tecnología de camuflaje. Los humanos disparaban armas que viajaban a través de dimensiones superiores del espacio-tiempo. Estos proyectiles parecían ignorar por completo la distancia, impactando objetivos alienígenas instantáneamente, sin importar cuán lejos estuvieran. El general Paul Stevens coordinaba el esfuerzo de defensa global desde su centro de mando, observando cómo llegaban informes de unidades militares de todo el mundo. La fuerza de invasión alienígena, cuya preparación había llevado más de un siglo, estaba siendo destruida sistemáticamente en cuestión de minutos. Solicitaba un informe sobre el estado de la flota enemiga. Señor, hemos eliminado el 87% de las naves hostiles, respondió la sargento Lisa Barnes. El tiempo estimado para la destrucción completa de las fuerzas restantes es de aproximadamente 2 minutos. Los cepiranos estaban descubriendo que los humanos no habían permanecido inactivos durante las décadas que habían sido observados. Mientras los alienígenas observaban lo que consideraban remilgado. Tecnología humana, científica e innovadora, había estado desarrollando sistemas de armas basados en principios que la mayoría de las civilizaciones alienígenas jamás habían descubierto. Manipuladores de energía oscura crearon zonas espaciales donde la materia simplemente dejó de existir. Armas de entrelazamiento cuántico conectaron partículas de naves alienígenas con partículas en el corazón de las estrellas, calentando instantáneamente las naves enemigas a temperaturas que convirtieron sus cascos en nubes de plasma en expansión. La capitana Foster completó su ataque contra la flota del Pacífico y se dirigió hacia un nuevo grupo de objetivos sobre Asia. La computadora de su aeronave indicó que había destruido personalmente 43 naves alienígenas en los últimos 5 minutos utilizando armas que consumían materia exótica creada en aceleradores de partículas ocultos bajo las principales ciudades. Control, aquí Foster, informó. El sector del Pacífico está libre de contactos hostiles. Se solicita la asignación de un nuevo objetivo. Recibido, Foster, fue la respuesta del control terrestre. Proceda al sector 7 sobre el mar de China Meridional. 12 naves enemigas intentan establecer una formación defensiva. Mientras volaba hacia sus nuevos objetivos, Foster pudo ver los restos de la flota alienígena cayendo hacia la atmósfera terrestre. Fragmentos de tecnología zapiriana, cuyo desarrollo había tardado décadas, se consumían como meteoritos, creando brillantes rayos de luz en el cielo. Los pocos comandantes zafirianos supervivientes enviaban mensajes desesperados a sus mundos natales, intentando advertir al imperio de que la Tierra no era el objetivo primitivo que esperaban. Pero sus comunicaciones eran interceptadas y analizadas por sistemas de inteligencia humana que operaban con principios de encriptación cuántica. La nave insignia del almirante Tex Morren era una de las últimas naves alienígenas intactas, protegida por múltiples capas de escudos energéticos y rodeada por los restos de su otrora poderosa flota. No podía comprender cómo su fuerza de invasión había sido superada por una especie a la que consideraba tecnológicamente inferior. ¿Cuántas naves hemos perdido?, preguntó a la tripulación superviviente del puente. Almirante, hemos perdido 49.736 naves, respondió su oficial táctico, con una voz apenas superior a un susurro. Solo quedan 264 naves operativas. El almirante miró sus pantallas conmocionado. En menos de 6 minutos,
Los humanos habían destruido más del 99% de la fuerza de invasión más poderosa que el Imperio Zapiriano jamás había reunido. Era imposible. Sin embargo, estaba sucediendo ante sus ojos. Desde la superficie de la Tierra, los comandantes humanos observaban el comienzo de la fase final de la defensa. A las naves alienígenas restantes se les ofrecería una oportunidad para rendirse antes de ser destruidas por armas que los zapirianos apenas comenzaban a comprender que eran mucho mejores que cualquier cosa que hubieran encontrado. 6 minutos y 43 segundos después de que el Imperio Zapiriano anunciara su intención de conquistar la Tierra, la última nave alienígena se rindió o fue destruida. Toda la fuerza de invasión, que había tardado más de un siglo en prepararse, había sido eliminada más rápido de lo que la mayoría de los humanos podían terminar de desayunar. El almirante Tex Morin se encontró a bordo de una nave humana, con las manos sujetas con ataduras que parecían estar hechas de algún tipo de campo de energía en lugar de metal. Los soldados humanos que lo capturaron fueron educados pero firmes, tratándolo con la misma cortesía profesional que mostrarían a cualquier prisionero de guerra. El centro de detención donde se encontraban los zapirianos supervivientes era diferente a todo lo que esperaban. En lugar de celdas oscuras o cámaras de tortura, se encontraron en cómodas habitaciones con camas, mesas e incluso sistemas de entretenimiento que podían mostrar programas en su propio idioma. Los humanos parecían más interesados en aprender sobre la cultura zapiriana que en castigarlos por el intento de invasión. La directora Kate Williams, de la Oficina de Coordinación de Defensa Interestelar, entró en la sala de interrogatorios donde esperaba el almirante Tex Morren. Llevaba una tableta y vestía un sencillo traje de negocios, con más aspecto de ejecutiva que de oficial militar. «Buenos días, almirante», dijo amablemente, sentándose frente a él en la mesa. «Espero que haya dormido bien. Sé que la gravedad artificial de nuestras instalaciones requiere tiempo para acostumbrarse a las especies que evolucionaron en mundos diferentes». El almirante la miró confundido. «¿Sabías de la gravedad artificial? ¿Sabías de diferentes especies y mundos?» La directora Williams sonrió. «Almirante, conocemos la civilización galáctica desde hace bastante tiempo. Llevamos más de 50 años monitoreando las comunicaciones de docenas de especies diferentes. Sabemos del Imperio Zapiriano, de los mundos que han conquistado y de los métodos que utilizan para subyugar a otras civilizaciones». Activó su tableta y le mostró una pantalla holográfica del sector galáctico local. Docenas de sistemas estelares estaban marcados con diferentes colores, indicando diversas civilizaciones alienígenas, rutas comerciales y límites territoriales. El nivel de detalle era increíble, demostrando que los humanos habían estado estudiando la política galáctica. CS durante décadas. «Pero si sabías de nosotros, ¿por qué nos dejaste creer que eras primitivo?», preguntó el almirante. «Porque, almirante, la mejor defensa suele ser dejar que tus enemigos se derroten a sí mismos», respondió el director Williams. «Pasaste un siglo preparándote para luchar contra los humanos que creías que éramos. Pasamos ese mismo siglo preparándonos para luchar contra los alienígenas que sabíamos que eran». El general Paul Stevens entró en la sala, ahora con su uniforme de gala en lugar de equipo de combate. Parecía cansado pero satisfecho. Como un hombre que acababa de completar una misión difícil pero exitosa. «Almirante, quiero que entienda algo importante», dijo el general Stevens, sentándose junto al director Williams. «No lo culpamos por intentar conquistar nuestro mundo. Basándonos en la información disponible, parecía una decisión militar razonable. Desafortunadamente para su imperio, esa información era deliberadamente engañosa. La pantalla holográfica cambió para mostrar la red defensiva real de la Tierra. Las plataformas de batalla orbitales que habían sido invisibles a los sensores zapirianos durante décadas aparecieron como puntos brillantes alrededor del planeta. Flotas de patrulla camufladas mostraban sus posiciones en todo el sistema solar. Las instalaciones subterráneas revelaban sistemas de armas que hacían que la tecnología zaperiana pareciera primitiva en comparación. El almirante Tex Morren estudió la pantalla con creciente asombro y horror. Todo esto estaba oculto a nuestra observación. Naves. Sus naves de observación nunca nos fueron ocultas. El director Williams explicó. Las detectamos a las pocas horas de su llegada a nuestro sistema solar hace más de un siglo. Desde entonces, hemos controlado cuidadosamente la información que pudieron recopilar. El doctor Richard Hayes, xenoarqueólogo jefe del programa de defensa humana, se unió a la conversación. Estudiamos todas las especies que su imperio conquistó, almirante. Aprendimos de sus errores. Cada una de ellas le mostró toda su capacidad militar desde el principio. Lucharon de forma convencional y perdieron de forma convencional.
El doctor activó otra pantalla que mostraba los 47 mundos que el Imperio Zapiriano había conquistado a lo largo de los siglos. Cada uno había seguido el mismo patrón: resistencia inicial con su mejor tecnología disponible, seguida de derrota cuando esa tecnología resultó insuficiente contra la superioridad zapiriana. Decidimos intentar un enfoque diferente. El doctor Hayes continuó: en lugar de mostrarle nuestras verdaderas capacidades, le permitimos ver exactamente lo que queríamos que viera. Les hicimos creer que aún usábamos tecnología de nuestra temprana era espacial, mientras que en realidad estábamos desarrollando armas capaces de neutralizar a toda su flota. El comandante Jake Murphy, ahora ascendido a general tras la exitosa defensa, entró en la sala con una taza de café y luciendo notablemente relajado para alguien que acababa de participar en la destrucción de una fuerza de invasión alienígena. Lo interesante, dijo el general Murphy, es que su información fue bastante precisa. Observaron correctamente nuestros ejercicios militares, nuestras pruebas de armas y nuestro programa espacial. Simplemente no se dieron cuenta de que todo lo que veían estaba deliberadamente preparado para su beneficio. El almirante Tex Morren sintió una creciente sensación de temor a medida que comenzaba a comprender el alcance del engaño humano. ¿Quiere decir que todos esos conflictos militares que observamos, todas esas demostraciones de armas, fueron completamente reales? El director Williams confirmó, pero les estaban mostrando tecnología que ya habíamos reemplazado con sistemas mucho más avanzados. Hemos estado librando nuestras propias guerras con armas desde la década de 1990, mientras desarrollábamos contramedidas para toda tecnología alienígena que podíamos detectar. Los humanos le mostraron al almirante grabaciones de la batalla real, captadas desde múltiples ángulos por sensores en todo el sistema solar terrestre. La flota ceeriana había sido destruida por armas que parecen ignorar las leyes normales de la física, utilizando principios que la mayoría de las civilizaciones galácticas nunca habían descubierto. Su imperio ha conquistado 47 mundos utilizando tecnología superior y una fuerza abrumadora, explicó el general Stevens. Pero hicieron una suposición crucial que resultó ser falsa. Suponen que el desarrollo tecnológico sigue el mismo patrón para todas las especies. El doctor Hayes asintió. La mayoría de las especies desarrollaron su tecnología militar abiertamente, construyendo las armas más poderosas que podían y exhibiéndolas con orgullo. Los humanos desarrollamos nuestras armas más poderosas en secreto, fingiendo seguir usando sistemas primitivos. El almirante guardó silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que había aprendido. Su imperio se había basado en la superioridad tecnológica, pero acababan de encontrarse con una especie tecnológicamente más avanzada que ellos. ¿Qué pasará con los miembros supervivientes de mi tripulación?, preguntó finalmente. Serán bien tratados y eventualmente regresarán a su imperio con un mensaje, respondió el director Williams. Queremos que su gente entienda que la Tierra está ahora bajo la protección de la humanidad y que cualquier futuro. El contacto debería comenzar con saludos diplomáticos en lugar de amenazas de conquista. El general Murphy sonrió. También queremos informar a los 47 mundos que su imperio conquistó que comerciantes humanos podrían visitar su sistema pronto. Contamos con tecnología muy avanzada que con gusto compartiremos con cualquier persona interesada en la independencia. El imperio zapiriano tardó más de un siglo en construir su fuerza de invasión. A los humanos les tomó exactamente 6 minutos y 43 segundos destruirla por completo. El mensaje era claro. La Tierra ya no era un objetivo de conquista. Se había convertido en el mundo más peligroso de la galaxia, defendido por una especie mucho más inteligente y preparada de lo que nadie imaginaba.